porque nuestra voz ha nacido para tu oído. Acompáñanos en Enfermería al Día. Muy buenos días a todos los oyentes de la UFM Estéreo 102.1. Les damos la bienvenida a Enfermería al Día. Apreciados oyentes, iniciamos pues con el tema de interés para el día de hoy, la prevención de los accidentes de tránsito. Para esto escuchamos a la docente Diana Marcela Rengifo y a los estudiantes James Alberto Benítez y Diego Martínez, estudiantes de 10º semestre de enfermería, quienes actualmente se encuentran desarrollando un proyecto junto con la Secretaría de Tránsito de Armenia. Muy buenos días, Adiela, muy buenos días a todos los oyentes del programa Enfermería al Día. Como lo acaba de mencionar la jefe Adiela, queremos compartir con ustedes la experiencia que se tiene sobre la prevención de los accidentes de tránsito. Específicamente en el 6º semestre de la formación de los estudiantes de enfermería, hemos estado desarrollando varios proyectos para poder trabajar y empezar a construir una conciencia social en cuanto a las prácticas que desarrollan las personas dentro de la cotidianidad y dentro de todo el eje vial. Los dos estudiantes, James Alberto Benítez y Diego Martínez, se han encargado de desarrollar dentro de su proyecto de grado un proyecto de prevención de accidentes, esto en convenio con la Secretaría Municipal de Tránsito de Armenia. Pero quisiéramos saber primero qué motivó a estos dos estudiantes para poder desarrollar este proyecto. Muy buenos días, pues sí, como venía comentando la jefe Adiela y la jefe Diana, nosotros estamos en estos momentos haciendo un proyecto de intervención con la Secretaría de Tránsito y Transporte y con asocio de la alcaldía con los brigadistas de dicha institución. La idea es que en medio de toda la problemática que hemos venido viendo y la cual hemos podido observar por la bibliografía, por el trabajo secuencial que hemos tenido de lectura con algunos índices, la ciudad de Armenia es una de las ciudades que más presenta accidentalidad, que más presenta traumas por accidentes de tránsito y que de una u otra forma se ha podido ver, se ha podido observar que esta accidentalidad, estas problemáticas de tránsito se han dado porque la gente no tiene como una valoración a su vida. Y entonces cuando están pasando una calle no pasan por los lugares que tienen que pasar, pasan los semáforos en rojo, muchas veces se ha dado el famoso cambio de semáforo de amarillo a rojo, donde alguno en medio de su preocupación sí para y el otro carro o moto llega y le pega por detrás. Entonces en medio de estas preocupaciones nosotros hemos visto que Armenia no estaba programada para poder estar en algo consonante con la preocupación de la vida de las personas. Decidimos empezar con una red de primeros respondientes hablando acerca de cómo se puede manejar un accidente de tránsito, de cómo se puede manejar una enfermedad de aparición súbita, pero al mismo tiempo con esto quisimos recordar la responsabilidad que como transeúntes o como personas tenemos dentro de la ciudad y dentro del estar en una calle. ¿Qué motivó a los estudiantes de sexto de enfermería a desarrollar este proyecto? Buenos días. Bueno, primero que todo, estuvimos indagando estadísticas del DANE, donde encontramos que el accidente de tránsito es la segunda causa de morbimortalidad en el Quindío. Entonces decidimos como desde esa estadística empezar a intervenir sobre esto. Luego estuvimos desarrollando una encuesta tipo CAP para mirar cuáles eran las causas de los accidentes de tránsito. Esta la aplicamos en el centro de Armenia por el sector de la Plaza Bolívar. Es importante aclararle a nuestros oyentes que la encuesta tipo CAP de la que habla Sandra es una encuesta que busca abordar y comprender los comportamientos, las aptitudes y los conocimientos que tienen las personas en relación a un fenómeno o una situación de interés. En esta encuesta tipo CAP encontramos que las principales causas eran la imprudencia, el consumo del alcohol y las altas velocidades en las carreteras. En la parte de conocimientos encontramos que muchas de las personas, tanto peatones como agentes de tránsito y conductores, no conocían muy bien las señales de tránsito, la velocidad máxima en la ciudad y entre otras cosas.
Entonces, al ver este resultado, decidimos empezar a intervenir y realizar algunas actividades hicimos una actividad en el sector de el barrio Uribe sobre enseñar a los peatones por dónde cruzar por las cebras. Y en esta actividad nos acompañaron brigadistas de la Z. Luego hicimos otra actividad que fue hacer una escenografía sobre un accidente de tránsito, donde tuvo un gran impacto porque la gente se acercaba y veía pues como todas las consecuencias de no conducir, de no transitar como peatones adecuadamente. Bueno, también parte de entender que en este país muchas veces cuando vemos figuras impactantes o vemos algunas escenas impactantes, la gente como que toma más reacción en cuanto a esta realidad. Entonces, en medio del proyecto que ellos tienen, pero también en medio del trabajo que hacen los estudiantes de sexto y en medio del proyecto que nosotros tenemos, quisimos dar una realidad teniendo unas simulaciones y unos simulacros donde se va a mostrar a la gente cómo quedan las personas después de tener un accidente de tránsito, y al mismo tiempo en medio de los simulacros vamos a tener a las personas que han sido capacitadas, los reguladores de tránsito de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia y a los brigadistas del CAM de cómo responder a estas emergencias. Es muy curioso saber que las personas refieren conocer las señales que están dentro de los ejes viales, señales como las cebras, señales como el semáforo, las señales y cada una de las clasificaciones de las señales de tránsito, pero a la hora de confrontarlos vemos que el conocimiento se queda en un conocimiento teórico, no aplicado a la práctica. Dentro de la campaña que se realizó con los estudiantes, la cual James acabó de relatar, se realizaron el acompañamiento a peatones, por ejemplo, para que cruzaran debidamente por la cebra, para que pudiesen atender al muñequito que siempre está corriendo en el semáforo y le está indicando el tiempo que le queda para poder hacer uso de la misma, para que hagan los cruces en los sitios que están indicados, a los conductores para que paren antes de la cebra permitiendo el paso de los peatones, y a la utilización de la velocidad máxima permitida, la cual era desconocida en su mayoría por los conductores que fueron entrevistados, siendo muy curioso que los peatones eran los que más referían como pues la velocidad que era adecuada durante la conducción. Para esto contamos con la ayuda de los estudiantes de 10º semestre que sirvieron como vínculo con la Secretaría Municipal de Tránsito, los cuales nos apoyaron desde su grupo pedagógico para poder interactuar con las personas y nos prestaron todas las señales de tránsito, los volantes de la Z. Mientras dialogábamos con estas personas, ellos nos manifestaban que la intencionalidad de la Secretaría Municipal es prevenir esos accidentes, y esa intencionalidad se complementa muy bien con el proyecto que tienen los estudiantes de 10º, que es, dada ya la tragedia, dado ya el accidente, ¿cómo vamos a manejar esas personas? Cuéntenos, muchachos, las capacitaciones entonces que ustedes le hicieron a las personas del tránsito, ¿en qué consistió? Bueno, las capacitaciones básicamente consistieron en explicarle muy bien a las personas cómo era el manejo de posibles fracturas, lesiones a nivel cutáneo, pues llámese piel, cómo manejar estas situaciones de una manera correcta. Que si la persona, por ejemplo, sufría un accidente, digamos en moto, no colocarle o no hacer maniobras inadecuadas que podrían perjudicar más el estado o la situación del paciente. Entonces, ¿qué les decíamos a ellos? Que por favor, en la medida de lo posible, si no sabían cómo actuar, pues llamar la ambulancia, que si bien no es una ayuda directa sobre el paciente, también podría colaborarlo, pues dejándolo quietecito, pero simplemente activando el sistema médico de emergencia, ¿sí? Que no colocaran cosas, por ejemplo, cuando el paciente se caía, no colocar, como ya dije anteriormente, algo sobre la cabeza, porque no sabíamos si la persona podía tener un trauma cervical, ¿sí? Que con un mal movimiento podíamos dejar la persona, en el peor de los casos, cuadriplégica, ¿sí? Las capacitaciones también constaron de información sobre enfermedades de aparición súbita, desmayos, quemaduras, ¿sí? Entonces también les decíamos cómo tratarlas, qué hacer, qué no hacer. También contamos con un simulacro que se hizo con los integrantes de la brigada del CAM,
donde se le colocaron casos clínicos y gracias a la participación pues de algunos compañeros que sirvieron como pacientes, donde ellos pudieron colocar a prueba todo lo que aprendieron sobre pues en las diferentes clases y en las diferentes temáticas que se les dio. Pero ¿son todos los accidentes de tránsito clasificados dentro del mismo criterio? No. Por lo general, los accidentes de tránsito vienen, podríamos hablarlo de leve, moderado y grave, dependiendo de cómo fue el accidente. No todos los accidentes van a tener la misma morbilidad o mortalidad, si se puede decir así, y no todos los accidentes van a tener el mismo post-accidente. Muchos van a tener que tener alguna rehabilitación física, emocional, pero otros accidentes de tránsito simplemente se pueden manejar en el mismo lugar del accidente, valga la redundancia, y se puede entrar a mirar realmente cuál es la gravedad de alguno de los pacientes que se pueden encontrar. Entonces, algo que sí se les tenía o que se les planteó a los muchachos es que dentro de los 6 módulos que trabajamos con el proyecto, que van módulos desde instancia del primer respondiente, de los primeros auxilios, de la bioseguridad, de la parte bioética como primeros respondientes, hasta siguiendo por la parte de cómo manejar fracturas, esguinces, luxaciones, inmovilización, movilización y transporte de los pacientes, y finalizar con todo lo que tiene que ver con enfermedades de aparición súbita. Podemos decir que ellos quedaron organizados y orientados a cómo podrían actuar en esos lugares en donde hubiese un accidente o una aparición de enfermedad súbita. Es muy importante resaltar que no solamente el accidente directamente es el que ocasiona mortalidad. Son pocos los accidentes que llegan a ser clasificados como accidentes severos o mortales. Lo que realmente eleva la incidencia y la aparición de muerte en las personas que sufren accidentes de tránsito es el manejo del que James les estaba hablando. Por eso es muy importante que todas las personas estemos capacitados como primeros respondientes. Y si no sabemos realizar los primeros auxilios, mantengamos el área segura hasta que llegue una persona que sea idónea y capacitada en la atención del herido para poder como garantizar una mejor sobrevida de él. Sí, siguiendo un poco con esto, cabe recordarle a la audición en estos momentos, a los que nos están oyendo, que los accidentes de tránsito nunca se deben mandar en taxi. Todos los accidentes de tránsito tienen que esperar a la ambulancia, proteger la vida del paciente. Si sabe primeros auxilios, pues haga en su orden como debe ser. Pero por favor, nunca los manden en taxis, porque es que muchas veces tienen alguna fractura y al mandarlo en taxi, la mala movilización y todo eso puede agravar o agrandar la problemática del paciente, y podemos tener un paciente que se podía haber recuperado muy fácil, pero por mandarlos en taxis hicimos que se agravara su patología. También es importante decir y mencionar que el programa de enfermería, conociendo el impacto que tiene este fenómeno dentro de la morbimortalidad de la población colombiana y específicamente de los armenios, pretende no solamente abordar el fenómeno de los primeros auxilios, y es el ejercicio que están haciendo los estudiantes de sexto semestre. Los factores relacionados con los accidentes de tránsito son bien conocidos, entonces mientras el grupo de décimo está apoyando la primera respuesta generada hacia la persona ya accidentada, el grupo de sexto semestre genera otras acciones que van a buscar es prevenir y además incidir en los factores relacionados con la accidentabilidad. Factores que son humanos, mecánicos y climatológicos. Dentro de esos factores humanos, como ya les había conducido, la mayoría de los entrevistados refirieron que la imprudencia y actos de omisión eran los causantes y los factores asociados a la presentación de accidentes. Conducir bajo el efecto del alcohol, efectuar maniobras imprudentes, efectuar adelantamientos en lugares prohibidos, atravesar el semáforo en rojo, circular por el carril contrario, conducir a excesos de velocidad, usar inadecuadamente las luces del vehículo, utilizar condiciones no aptas físicas y mentales por parte del conductor o el peatón, eran las causas que más referían las personas. Todo el programa educativo se movilizó entonces hacia
poder hacer consciente a las personas que transitaron por la avenida 19 de Armenia sobre cómo su comportamiento generaban estos factores y los potencializaba, haciendo que el riesgo de sufrir accidentes de tránsito aumentara. En relación a los factores mecánicos, es importante entonces que los conductores sepan y estén conscientes de la importancia de tener su vehículo bajo unas buenas condiciones mecánicas. Es importante que los hagan revisar periódicamente, que puedan garantizar que las condiciones del vehículo son las adecuadas para poder transitar por las carreteras. Y pues el factor climatológico, al no estar al alcance de nuestras manos modificarlo, pues tenemos es que generar conciencia sobre cómo hay que hacer una conducción prudente cuando el clima no nos acompaña en unas condiciones que sean favorables. Bueno, y acaba de llegar acá Sandra Quintero, que es una de las estudiantes de sexto semestre que desarrolló el proyecto que les estábamos comentando. Sandra, ¿quién mejor que ustedes para comentarnos cuáles fueron los hallazgos que encontraron y cómo fue el desarrollo de las actividades desarrolladas por ustedes dentro de la estrategia en la práctica comunitaria? La cena consistía en un carro, un conductor que iba ebrio, igual que su copiloto, un ciclista que no usaba los medios de protección y un conductor que pues no cruzó por la cebra, sino que iba por la mitad de la calle. Entonces la gente pues se acercaba y pues quedaba sorprendida porque la escena fue muy real, con heridas y todo. Entonces la gente pensaba que era un accidente de verdad y se preocupaba que por qué no llegaba la ambulancia. Ya cuando se acercaban a ver la escena, los interveníamos y empezábamos a explicarles que era una escena, que era una campaña de sensibilización para que la gente tomara en cuenta las medidas de prevención para evitar los accidentes de tránsito. Fue curioso ver las reacciones que tenían las personas a la hora de pasar. Ninguno se animó a ser primer respondiente. Eso nos llevaba a pensar entonces que la capacitación, además de incluir a las personas que hacen parte de las instituciones, debe de incluir a todos, ¿sí? A todo caminante, que son los primeros que van a estar en contacto con la escena. Sí, definitivamente esto es algo que tiene que volverse, como lo decía mi abuela, el pan diario. Tenemos que empezar a entender que como ciudadanos y dentro de nuestros parámetros legales tenemos que estar, si tenemos el conocimiento de la ayuda y el cuidado a los demás, estar pendientes de qué está pasando. Dentro de la búsqueda teórica o el marco teórico que nosotros realizábamos, la Constitución y algunos aspectos legales decían que nosotros, si sabíamos, podríamos entrar a entender que la omisión de socorro, que es cuando uno no socorre a alguien en algún accidente, en alguna enfermedad de aparición súbita, podría dar cárcel. Y como tal, entonces la idea es que este proyecto que tenemos en 10º semestre sea un proyecto de un impacto social que genere que la gente quiera seguir adelante y quiera pensar no solamente en las instituciones, sino también fuera de la institución. Un peatón que sepa que hay un accidente y sepa de primeros auxilios y pueda ir a prestar esos primeros auxilios, que sea algo que ayude a la sociedad y que esto tenga en el tiempo, en algún momento podamos decir, en la ciudad de Armenia hay un 75% de personas que pueden prestar primeros auxilios, no solamente en accidentes de tránsito, sino también en enfermedades de aparición súbita. Y que si, por ejemplo, la persona, aún así, sin tener los conocimientos suficientes en materia de primeros auxilios, pues por lo menos que tengan conocimiento de cómo seguir un protocolo, de que si no sabe cómo actuar, si no sabe las medidas que tiene que tomar, pues por lo menos saber cómo activar un sistema de emergencia con los datos pertinentes, que sepa, por ejemplo, el número de personas que hay lesionadas, dar un punto de referencia exacto de dónde fue el accidente, la dirección en la que va, por ejemplo, si es de sur a norte, de norte a sur, también es importante para que pues el servicio de la ambulancia pueda llegar más rápido. También mirar cuántas personas hay lesionadas, cuál es la más grave que tiene, identificarse, dar un número de teléfono y estar pendiente de la línea, o en su defecto, si usted llama al servicio médico, no colgar si tiene pues la suficiente cantidad de minutos, o dejar su número como referente para que desde el centro donde están regulando las emergencias puedan llamarlo a usted y que le den órdenes precisas de cómo seguir actuando ante el evento pues del accidente.
Es de aclarar que en estos momentos en Armenia no hay un centro como tal regulador de urgencias, lo que antes llamaban CRUE, pero bomberos es por lo general el que recibe las llamadas de accidentes de tránsito o de enfermedades de aparición súbita, y ellos son los que hacen como la línea directa a las ambulancias que hay en la ciudad de Armenia. También recordar un poco que el número de ambulancias que hay en Armenia no son las suficientes ambulancias para poder trabajar en estos aspectos, pero que de una u otra forma, gracias, no sé si podemos decir gracias a que somos una ciudad pequeña, el tiempo de atención de las ambulancias no es tan largo. Ciudades como Bogotá, como Cali, como Barranquilla tienen una atención en las ambulancias aproximadamente de 20 a 25 minutos. En Armenia podemos tener un servicio de ambulancia en 10 o 15 minutos. Pero también es importante empezar a entender que sí necesitamos un centro regulador de urgencia y de emergencia para saber y para conocer un poco más acerca de esto, y que este centro también sea el encargado de ir pensando en proyectos como nosotros los pensamos en algún momento. Por eso es importante, y al saber que los recursos con los que contamos son limitados y pues no suficientes para la demanda con la que nos enfrentamos, es importante reconocer que la primera y la mejor forma de tratar estos eventos es previniendo esas conductas que pueden ser de riesgo, y la prevención empieza generando educación en cuanto a los factores que se relacionan a la aparición y a la producción de un accidente de tránsito. Y eso es lo que pretende el programa de enfermería de la Universidad del Quindío, abordar todos los niveles de atención para promover prácticas saludables que aporten al mantenimiento de la salud de las comunidades y de las personas. Prácticas que fueron recomendadas durante el ejercicio realizado por los estudiantes de sexto semestre, que como Sandra les mencionaba ahorita, fue incentivar a los peatones a cruzar por las cebras para poder cambiar de calle, a los conductores no conducir bajo los efectos del alcohol, a estar pendientes y concentrados de la mecánica que deben desarrollar durante la conducción, a la no utilización de los celulares, porque según la revisión teórica que realizaron los muchachos, el estar conduciendo y hablando por celulares equivalente a haberse tomado 12 cervezas en cuanto a la dinámica en la cual el cerebro puede responder a la hora de enfrentarse usted con el accidente. Son conductas que se deben desarrollar culturalmente y por la cual todos debemos de promover. Son conductas en las cuales todos tenemos responsabilidad. Son conductas que no solamente la gente de salud ni la gente de tránsito debe de velar por ellas. Somos todos los ciudadanos, porque todos estamos en riesgo a la hora de hablar de accidentes de tránsito. La jefe Diana dice algo muy cierto ahí, y es que todos somos responsables de lo que es la inteligencia o la cultura vial, que llamaría yo preferiblemente. Es curioso porque la gente lo primero que dice es que las motocicletas son muy peligrosas, las motocicletas son las que causan el mayor número de accidentes, pero la gente no toma en cuenta que también los peatones y las personas que van conduciendo carros tienen conductas que no deberían llevar a cabo mientras pues conducen, sí, conductas que son o que ponen en riesgo la vida o la salud de otras personas. Es curioso porque ayer que venía para la universidad, precisamente casi me estrello o casi me hacen estrellar porque una persona que iba manejando carro adelante estaba hablando por teléfono y hizo una maniobra inadecuada de intentar adelantar un bus. Yo iba cruzando en ese momento por el carril izquierdo y la señora, cuando salió para adelantar, pues casi me estrella. ¿Y por qué? Por estar hablando por teléfono. Entonces tenemos que tener en cuenta de que si buscamos responsables, todos somos responsables, porque todos tenemos que velar por la salud de nosotros mismos, ¿sí? Entonces pues es curioso estas cosas de que todos tenemos que estar prevenidos, o todos tenemos que saber manejar y estar pues bien. Y es importante también recordarles a los conductores, ya que cuando los de Sexto hicimos la intervención, las manifestaciones que nos hacían los peatones es que los conductores no los están respetando a ellos, que pueden ir cruzando por la cebra, pero que el conductor no le importaba hacer el pare, sino que lo que hacía era seguir derecho. Entonces manifestaban que ahorita se le estaba dando más prioridad a los carros que a los mismos peatones. Lo que dice la compañera Sandra es muy interesante, porque precisamente ayer, y ahora que hablan de peatones, sobre los nuevos semáforos que colocaron en la avenida esta de la universidad, donde quedaba el antiguo puente, que colocaron 2 semáforos nuevos, había
ya el semáforo había dado la luz verde para los carros y uno de los peatones se metió imprudentemente a intentar cruzar, ¿sí? Entonces es curioso porque manifiestan que es que los carros no respetan a los peatones, pero también miramos en este ejemplo que es que los peatones también son muy imprudentes a la hora de cruzar las calles. Se meten en los momentos que no deberían ser, que no están estipulados para ellos, porque no están mirando el semáforo en rojo, que bien decía la jefe Diana, que tiene el muñequito allá corriendo. Ellos no miran eso y no les importa eso. Se van metiendo como si ellos fueran inmortales, invencibles y no les pasara nada. Y a la hora del té terminan generando situaciones de riesgo tanto para ellos como para las personas que van conduciendo. Por eso el día de hoy desde el programa de enfermería queremos hacer una invitación extensiva a todas las instituciones que manejan, instituciones sociales que manejan personas. Esto no es un tema que solamente incumba a la Secretaría Municipal de Tránsito ni al programa de enfermería. Es más, nuestros oyentes se preguntarán qué hacen los enfermeros hablando sobre accidentes de tránsito y sobre una cultura de tránsito adecuada. Consideramos que al ser esto una cultura que debe desarrollarse dentro de la dinámica de la sociedad, son todos los entes sociales responsables de generar conocimientos y prácticas en las personas con las cuales interactúan. Por eso la escuela, las universidades, los hospitales, las organizaciones en salud, los puestos de salud, todos somos responsables de promover conductas protectoras, promover todas las actitudes que hemos venido hablando durante el transcurso de este programa para poder disminuir la incidencia de los accidentes de tránsito en nuestro municipio y pues a nivel nacional, que como les mencionábamos al principio, son bastante altas. Y no está de más de pronto también recordarle a toda la ciudadanía y a todas las personas que nos escuchan, por favor, si van a manejar, no tomen. Esto suena repetitivo, pero es que es algo que es muy importante. La mayoría de los accidentes de tránsito se dan precisamente por esta combinación que es letal, y el resto de personas que tienen su carro o su motocicleta, manténgala al día, hágale el mantenimiento adecuado. Es muy maluco, muy raro ver, por ejemplo, que cuando a uno lo paran, por ejemplo, en los retenes que hacen los diferentes entes de control de tránsito, miran los papeles y esto, pero no se toman el tiempo meritorio para mirar las condiciones del carro. Vemos llantas desgastadas. Les voy a hacer una recomendación, y es que las llantas de los carros son como las suelas de los zapatos, ¿sí? Una suela desgastada, ya desgastada pues por el tiempo, no va a tener el mismo agarre que una suela nueva, ¿sí? Las sanguijitas las rajitas de la llanta no se hicieron para decorar la llanta, ¿sí? Eso tiene un principio, y es que cuando la persona apoya o cuando la llanta va en movimiento, en el momento en que la rendidura toca el suelo, hace un proceso de vacío, ¿sí? Y esto ayuda a que tengan pues más adherencia al suelo. Vemos que las llantas de algunos carros, motos, lo que sea, están totalmente desgastadas. Y esto genera también que a la hora de frenado y tan solo conducir y andar, por ejemplo, a alta velocidad, esto puede ser un factor de riesgo importante para generar un accidente no deseado. Hemos llegado al final de la emisión. Mil gracias a los estudiantes y a la enfermera Diana Marcela Rengifo. Estaremos pendientes de las actividades que se encuentren desarrollando en adelante. Mil gracias, Adiela, y volvemos a hacer la invitación extensiva a todos los oyentes y a todas las instituciones sociales. Contribuyamos con la cultura vial para una disminución de la accidentabilidad y la mortalidad relacionada con los accidentes de tránsito. Esto es responsabilidad de todos. Los esperamos el próximo jueves de 8:30 a 9 a.m. por la UFM Estéreo 102.1, emisora de interés público de la Universidad del Quindío, en su espacio Enfermería al Día. Recuerden contactarnos mediante el correo electrónico espacio radial enfermeriauq@gmail.com, en nuestra cuenta de Twitter @enfermería al día y en Facebook en Enfermería al Día UQ. Se enciende una luz para tu salud. Escucha Enfermería al Día. Todos los jueves de 8:30 a 9 de la mañana por la UFM Estéreo 102.1. Emisora institucional de la Universidad del Quindío.